Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la revisión sistemática titulada Aplicación de los métodos de intervención de la terapia del habla en paciente adulto con difemia. Los integrantes corresponde o hacen referencia a como investigadora principal quien les habla, la docente Letsis Aurora Vega, y como coinvestigadores los estudiantes Jairo López y Eric Arrieta de cuarto semestre y la estudiante Karen Andrea Bejar de quinto semestre. La bitácora está comprendida por introducción, métodos, resultados, análisis, discusiones y conclusiones. Recordemos que la difemia hace referencia al defecto de la elocución caracterizado por la repetición de sílabas o palabras y paros espasmódicos que interrumpen la fluidez verbal. Para la Asociación Americana de la Terapia del Habla, la tartamudez es un síndrome de varias perturbaciones de la palabra caracterizada por arritmias, tics, causados por una psiconeurosis donde los sujetos que la padecen repiten frecuentemente palabras o frases y dudan al expresarse. Asimismo, es un trastorno del habla común en personas de todas las edades, que afecta la fluidez normal y los patrones del tiempo del habla, siendo la herencia genética, el sexo de nacimiento o las experiencias traumáticas alguna de las causas que lo originan. Existen dos tipos de difemia para las cuales lo conocemos como difemia inicial y difemia episódica. La primera puede aparecer en torno a los 3 años de edad y está asociada a la dificultad para articular el lenguaje propio de esta edad. La siguiente, la difemia episódica, se origina a partir de los 5 años y en ella está caracterizado de episodios de tartamudeo que alteran la fluidez verbal. Transcurridos 10 años después de la aparición de los primeros episodios, se considera que el sujeto ya padece de difemia o de tartamudez. Sin embargo, según los errores más comunes del habla, encontramos que la difemia se clasifica en difemia clónica, difemia tónica o difemia mixta. La difemia tónica hace referencia a la hora de comenzar a hablar, ya que se presenta una interrupción total del habla, cuando tienen que empezar un discurso o una conversación y cuando se sufre de bloqueos, repeticiones de sonidos o incluso espasmos musculares que impiden llevar a cabo esta tarea correctamente. Muchas personas con tartamudez presentan una dominancia del hemisferio derecho en lo que respecta al lenguaje, además de que se ha comprobado de que se presenta un leve lapso de tiempo en el que tardan en decidir hablar y en presentarse la respuesta motora que lo permite. También existen anomalías del fascículo arqueado, una región cerebral vinculada al lenguaje. Es importante tener en cuenta que la presencia de las burlas y críticas pueden resultar perjudiciales, ya que fomentan un aumento de la tensión del sujeto y es más probable que empeore el proceso de comunicación. A pesar de ser una gran afección, tiene diferentes formas de ser tratadas desde la terapia del habla, por medio de dispositivos electrónicos, terapia cognitivo-conductual y programas o aplicaciones que ayudan al mejoramiento de su afección. Esto resulta efectivo para algunos pacientes, para otros tal vez no, debido a que los problemas y las necesidades varían según las personas. La difemia clónica hace referencia a un trastorno del habla común en personas de todas las edades que afecta la fluidez normal y los patrones del tiempo del habla. Este tipo de tartamudez se le ha asociado con diferencias en la anatomía del cerebro, el funcionamiento y la regulación de la dopamina, que se cree que se debe a causas genéticas, lo que causa una alteración cognitiva del lenguaje. Es importante prestar atención que para hacer un diagnóstico correcto en los adultos hay que hacer un consenso creciente de que la intervención temprana con terapia de habla para los adultos que tartamudean es crítica.
La disfemia clónica en adultos, por otro lado, se le ha asociado a un aumento del doble de las probabilidades en cualquier trastorno del estado de ánimo y con las probabilidades 3 veces mayores a los trastornos de la personalidad en comparación a los controles pareados. Este tipo de trastorno en la fluidez del habla en el adulto también se ha asociado con una menor calidad de vida, excesivas cargas laborales, educativas y barreras para recibir atención médica de alta calidad. El tratamiento de los adultos se ha centrado históricamente en la reestructuración del habla. El manejo de la tartamudez trata los problemas cognitivos y de comportamiento asociados con la tartamudez, particularmente para aliviar la ansiedad por hablar. Las intervenciones no farmacológicas y logopédicas han sido un éxito en los últimos 30 años. Adicional a esto, la acupuntura está causando una retroalimentación electromiográfica de la actividad de los músculos labiales, ya que al relajarlos pueden mejorar el trastorno de la fluidez, evitando así las repeticiones excesivas de sílabas y rigidez muscular. La disfemia mixta, o también llamada disfemia tónico-clónica, es la más frecuente, ya que es difícil de encontrar un disfémico puro, tónico o clónico, y se pueden combinar los dos síntomas. Dentro de los síntomas más comunes que encontramos está el uso de muletillas verbales, lenguaje redundante, frases incompletas, discurso incoherente y descoordinación entre el pensamiento y el lenguaje. Adicional a esto, mutismo e inhibición temporal, ansiedad a la hora de comunicarse, logofobia, miedo a expresar palabras, tics, espasmos, hipertensión y respuestas psicogalvánicas como lo son la sudoración y la palidez. Para lo cual es de vital importancia la intervención basada en las técnicas de logoterapia combinadas con la psicoterapia, entre las que encontramos la enseñanza de la mecánica del habla, observación de la conducta al hablar, corrección de la tartamudez, relajación vocal, relajación muscular, control vocal y fluidez. Estas técnicas de intervención son de vital importancia para la rehabilitación de la disfemia tónico-clónica debido a que son las habilidades motoras del habla que trabajan en conjunto con un mismo objetivo: reducir el grado de afectación en los usuarios que la padecen y en ocasiones lograr la erradicación total. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la tartamudez en un adulto responde menos a la terapia del habla que la de un niño, pero en la intervención fonoaudiológica los pacientes aprenden nuevos patrones de habla que generalmente se denomina discurso prolongado. Los cambios en la producción del habla que ocurren con esta reestructuración permiten al hablante suprimir la tartamudez. Por ello se realizó la presente investigación, la cual tiene como objetivo darle respuesta al siguiente interrogante: ¿cuáles son los métodos de intervención utilizados en adulto con disfemia tónico-clónica o mixta? Y ello nos derivó a 3 subpreguntas de investigación. Primera, aplicación de diferentes métodos de la intervención de la terapia del habla en paciente adulto con disfemia tónica. Segunda, aplicación de los diferentes métodos de intervención de la terapia del habla en paciente adulto con disfemia clónica. Y tercera, aplicación de la terapia del habla de los diferentes métodos de intervención en paciente adulto con disfemia mixta. Como metodología, hicimos una revisión sistemática basada en el modelo PICO a través de la metodología PRISMA, lo cual nos conlleva a una investigación cualitativa. Una revisión sistemática es el mejor esfuerzo por recopilar y sintetizar evidencia científica sobre un tema determinado, a través de un método que asegura que los sesgos y limitaciones se presenten en menor cantidad. Se logra utilizando los principios del método científico. Los sujetos de la investigación no son pacientes, sino estudios clínicos disponibles en la literatura y en otras fuentes, de los cuales se extraen los datos a combinar.
En un inicio estaban restringidas las preguntas sobre la efectividad de los tratamientos y otras formas de intervención. En la actualidad son comunes las revisiones sistemáticas sobre preguntas de etiología y pronóstico. Las etapas de una revisión sistemática está caracterizada por la formulación de la pregunta de la revisión, definición de las fuentes y del método de búsqueda, definición y aplicación de los criterios de la selección de estudios, análisis crítico de los estudios, extracción y síntesis de los resultados de los estudios y conclusiones e interferencias. Esta investigación fue realizada a través de una revisión sistemática de artículos científicos publicados en las diferentes bases de datos como lo son Cielo, ScienceDirect, PubMed y Redalyc, tomando como siguientes palabras claves encontradas en los DEX para la investigación, las cuales son teleintervención, difemia, difemia tónica, difemia clónica y difemia mixta. Metodología. Nos basamos en la herramienta PICO. La herramienta PICO constituye un formato especializado para desarrollar la pregunta clínica. Es llamado así debido a que representa un acrónimo en inglés para describir los componentes que la integran. Esta estrategia puede ser utilizada para construir diversos tipos de preguntas de investigación originadas de la práctica clínica, el manejo de recursos humanos y materiales o el uso de instrumentos de evaluación. Para este caso en particular, la P hace referencia a la población adulta para la intervención de la difemia tónica, clónica o mixta. La I hace referencia a la intervención de los tipos de difemia. En este caso, la C no es aplicable, lo cual nuestra metodología PICO se convierte en PIO. Y la O, que hace referencia a los resultados, está encaminada a las estrategias o métodos de intervención para los tipos de difemia tónico, clónico y mixta en base a una pregunta de investigación. ¿Cuál es la aplicación de los métodos de intervención de la terapia del habla en paciente adulto con difemia? La metodología PRISMA está definida como una guía de publicación de la investigación, la cual está diseñada para mejorar la integridad del informe de revisiones sistemáticas y de metaanálisis. Incluye un diagrama de flujo que integra las estrategias de búsqueda y la selección de resultados. En nuestra base de datos incluimos una serie de artículos, las cuales estuvo compuesto por Scopus, 14 artículos, PubMed, 17 artículos, ScienceDirect, 18 artículos, Signofónicos, 4 artículos, Dialnet, 5 artículos, Cielo, 2 artículos para un total de 60 artículos. Y tuvimos unos métodos o unos criterios de inclusión y de exclusión, entre los cuales encontramos como criterios de inclusión artículos científicos cuya población sea adulta con trastornos de la fluidez del habla. Artículos científicos basados en la intervención desde la telerehabilitación. Artículos de las bases de datos Cielo, ScienceDirect, PubMed y Redalyc. Y artículos publicados desde el 2015 en adelante. Como criterios de exclusión encontramos artículos científicos cuya población sean menores de edad, artículos científicos basados en la telerehabilitación, artículos científicos encontrados en Internet sin origen de alguna base de datos y artículos publicados antes del 2015. La metodología PRISMA la definimos como una guía de publicación de la investigación diseñada para mejorar la integridad del informe de las revisiones sistemáticas y del metaanálisis. Incluye un diagrama de flujo que integra las estrategias de búsqueda y la selección de los resultados. Muchísimas gracias.